Buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a tratar de un grupo de compuestos, ¿vale? Que son los únicos que son cuaternarios, es decir, que están formados por 4 elementos y son las sales ácidas. Veremos primero unas ideas generales y cómo formularlo y luego veremos cómo se nombran. Vamos con ello. Bueno, ahí tenéis las dos ideas principales de las sales ácidas, de cómo se crean esas sales ácidas. Nos dice ahí que cuando un oxoácido, muy importante de nuevo para nombrar estas y formular estas sales ácidas, tener muy claros los oxoácidos, pero en este caso que tienen más de 2 hidrógenos, solo formarán estas sales ácidas aquellos que tienen más de 2 hidrógenos, pierde a alguno de ellos, y esto es las palabras clave, a alguno de ellos, no todos, ¿vale? Porque si perdiera a todos formaríamos las oxosales que ya hemos estudiado. Y crea por tanto un anión con número de oxidación negativo. Luego ese anión que tiene número de oxidación negativo pues se unirá con un metal. La fórmula general de estas oxosales, de estas sales ácidas, os la he puesto ahí arriba a la derecha. Veis que es un compuesto cuaternario y bueno, no deja de ser esto que está entre paréntesis un oxoácido pero que ha perdido alguno de sus hidrógenos, ¿vale? Ahí habrá menos hidrógenos que en el oxoácido original y luego que se combina con un metal. Pero también va a haber otros compuestos que vamos a llamar sales ácidas y que se forman cuando sustituimos un hidrógeno de los ácidos hidrácidos, ¿vale? Esto es lo importante de los ácidos hidrácidos. Acordaros, HCl, el ácido clorhídrico, el ácido sulfídrico, el yodhídrico, etc. Y lo sustituimos por un metal. En este caso la fórmula, no es un compuesto cuaternario, sino que es un compuesto ternario y es de esa forma que tenemos ahí. Bueno, ahora os voy a enseñar, ¿vale? Teniendo estas ideas generales, a ver cómo podemos formular nosotros estas sales ácidas. El primer ejemplo que vamos a ver es, vamos a juntar el ácido sulfúrico con el sodio, vamos a ver qué sal ácida generan estos dos compuestos. Bueno, nos dice primero que cuando el oxoácido pierde alguno de ellos, en este caso, pues solo puede perder uno porque si perdiese 2 los perdería todos. Entonces el primer paso para crear la fórmula será que el ácido sulfúrico pierda solo uno de los hidrógenos, es decir, que se descomponga así. Al perder un hidrógeno adquiere una carga negativa y crea un anión que es el HSO4-, es decir, que el número de oxidación será -1. ¿Qué ocurre luego? Pues que este anión que se ha generado aquí tiene una necesidad de ganar un electrón y el sodio, que tiene una necesidad de que le sobra un electrón, se une muy fácilmente, simplemente NaHSO4. Y esta sería la sal ácida que generan esos dos compuestos. Vamos a ver otros ejemplos. Bueno, ahí tenéis el ácido carbónico, que vuelve a poder crear una sal ácida al unirse con el hierro. En este caso, volvemos a hacer lo mismo. Ese ácido carbónico pierde uno de sus 2 hidrógenos, por tanto adquiere carga negativa, ya que el hidrógeno que se va se lleva un electrón consigo. ¿Vale? Se lleva un electrón consigo. Y luego vamos a ver que ese anión que se ha generado, ese HCO3-, pues tiene la capacidad de unirse con el hierro. ¿Qué ocurre? Que este anión que hemos generado aquí con esa carga negativa solo acepta o solo está a gusto cuando recibe un electrón. El problema es que el hierro trae consigo 3 electrones. Por tanto, para que esta unión sea favorable, lo que tenemos es que crear 3 aniones, que cada uno de ellos que quiera ganar un electrón, y así esos 3 electrones son absorbidos por esos 3 aniones. Por tanto, se unirán de esta manera, Fe, y ahora vamos a crear 3 aniones. Y esta sería la sal ácida que generan. Y ahora por último vamos a ver un ejemplo de cuando se sustituye un hidrógeno de los ácidos hidrácidos. En este caso del ácido sulfhídrico, cuando se une con el calcio o cuando van a unirse con el calcio.
al igual que en los oxoácidos, estos ácidos hidrácidos tienen que tener varios hidrógenos para poder formar estas sales ácidas. Y es el caso en este del ácido sulfídrico. Bueno, el primer paso es que pierda uno de esos hidrógenos, por tanto quedará el HS- con ausencia, necesidad de un electrón, y el H+ que se va con un electrón de más. Y luego se va a unir con el calcio. Problema otra vez, que el calcio trae 2 electrones, pero nuestro anión que hemos generado solo recoge uno, por tanto tendremos que generar 2 aniones, por tanto CaHS2. Y ahí tendríamos esa sal ácida con esos 2 compuestos. Bueno, pues así se formulan, ya ves que no es nada complicado porque siguen casi el mismo mecanismo que las oxosales, lo que pasa que en este caso no perdemos todos los hidrógenos. Vamos a ver cómo podemos nombrarlas. Bueno, volvemos a tener 2 tipos de nomenclaturas. Por un lado está la tradicional, que esta es muy sencilla porque simplemente la vamos a nombrar igual que la oxosal correspondiente, pero vamos a añadir primero el prefijo del número de hidrógenos que haya, más la palabra hidrógeno y todo ello unido, ¿vale?, al principio del nombre de la oxosal común. Vamos a ver un ejemplo ahora mismo. Imaginaros que nos dan el compuesto, la sal ácida Na, que es la que hemos visto antes, NaHSO4. Bueno, vamos a seguir su nomenclatura. Esta viene del ácido sulfúrico, por tanto se llamará sulfúrico, la oxosal correspondiente sería el sulfato, ¿vale? El sulfato. Pero dice, añádele el prefijo de número de hidrógenos, que en este caso como es 1 no se pone, y luego la palabra hidrógeno, sin tilde, hidrógeno, y ahora sulfato de sodio. Y en este caso no hay que poner nada entre paréntesis porque el sodio tiene solo un número de oxidación. En el caso de que esta sal ácida venga de un ácido hidrácido, bueno, pues lo vamos a nombrar igual que hacíamos con la sal binaria, acordaros, el sulfuro, el cloruro, etcétera, pero añadiendo todo unido al principio, un prefijo que indique el número de hidrógenos, más la palabra hidrógeno y luego el nombre de la sal. Entonces, de esta manera, pues nombraremos esas otras sales ácidas de 3 compuestos ternarias. Por ejemplo, la que hemos puesto antes como ejemplo, que era la NaHS, pues me dice, nómbrala exactamente igual que si fuera una sal, por tanto sería sulfuro de hidrógeno, pero añádele el prefijo más la palabra hidrógenos. Por tanto será hidrógeno sulfuro de sodio. Y así hemos nombrado esa sal ácida que viene del ácido hidrácido, del ácido sulfhídrico. Pues esta es la tradicional, que es la que más se usa. Vamos a ver la de composición. Mientras que la nomenclatura de composición es exactamente igual que la que acabamos de ver, pero claro, si antes nombrábamos la sal con nomenclatura tradicional, ahora cogemos la sal con nomenclatura de composición. Es decir, que se antepone la palabra hidrógeno con sus prefijos correspondientes al nombre de la sal correspondiente. Ojo, eso sí es importante, si el anión tiene subíndice, como en el caso del ejemplo del medio, en este caso hay que indicarlo con el prefijo bis si son 2, tris si son 3. Vamos con ella. Entonces, la primera, la sal correspondiente en nomenclatura de composición sería el tetraoxidosulfato de sodio, pero como hay un hidrógeno ahí por medio, tendremos que indicarlo y será por tanto el hidrógeno, y ahora entre paréntesis, tetraoxidosulfato de sodio. Ya veis, lo que he hecho es al nombre de la sal, que es esta de aquí, le he añadido la palabra hidrógeno. Vamos con el de abajo. En este caso tenemos este 3 que hay que indicarlo, por tanto tris. Y ahora todo irá entre paréntesis, todo el nombre de lo que está lógicamente afectado por ese 3. Y será hidrógeno, que hay un hidrógeno por ahí, tri, no tetra, tri, óxido, carbonato de hierro. ¿Vale? ¿Visteis cómo? Perdón, y aquí hay que cerrar este paréntesis de ahí. ¿Visteis lo que he hecho, no? Primero, este 3 de aquí
lo indicado con esta palabra tris y luego el nombre de lo de dentro entre paréntesis lo tenemos todo ahí. Vale, y por último el de abajo. Pues en este caso la sal correspondiente nomenclatura de composición pues será sulfuro de hidrógeno, por tanto hidrógeno, sulfuro de hidrógeno. Hidrógeno, sulfuro de sodio. En hidrógeno, sulfuro, todo junto, de sodio. Y así pues hemos nombrado con esta nomenclatura de composición. La mejor manera, vamos a ver un par de ejercicios que vais a poder hacer para poder practicar. Y aquí vais a practicar mucho, porque no solo practicáis la nomenclatura de las sales ácidas, sino que también pensáis en las oxosales, sino que también pensáis en los oxoácidos. Es decir, que todo lo nuevo lo vais practicando. Bueno, el primer ejercicio que os propongo es nombrar las siguientes sales ácidas, ¿vale? Tanto en nomenclatura tradicional como en nomenclatura de composición. De modo que vamos con la primera de ellas. Esa primera viene, primero, del ácido sulfuroso, que sería el H2SO3, por tanto sería el sulfito, ¿vale? En concreto, si no hubiera ningún hidrógeno, sería sulfito de cobalto y número de oxidación 2, que ya veremos por qué. Pero como tiene un hidrógeno, hay que añadirle la palabra hidrógeno, por tanto será hidrógeno sulfito de cobalto. Y ahora hay que indicar el número entre paréntesis del cobalto, ya que puede tener dos números de oxidación, el 2 y el 3. ¿Cómo sé yo que tiene el 2? Bueno, pues para ello me fijo en esto que está entre paréntesis. Eso es un anión que viene del ácido sulfuroso, en el que solo hemos perdido un hidrógeno. Como hemos perdido un hidrógeno, ese anión tendría número de oxidación -1, es decir, querría ganar un electrón. Hemos tenido que duplicarlo, ya veis que hemos indicado aquí un 2. Eso es que necesitaba ganar 2 electrones para poderse combinar con el cobalto correctamente. Si eso es así, es porque el cobalto viene con un número de oxidación 2, es decir, le sobraban 2 electrones. Bueno, ahora vamos con la nomenclatura de composición. Para ello hay que indicar esos 2 que hay entre paréntesis, ese 2 que he tenido que poner ahí, y lo indicamos con la palabra bis, y ahora todo entre corchetes irá bis hidrógeno trióxido sulfato. Ya ves todo junto, todo lo que está entre paréntesis, perdón, aquí me falta un paréntesis dentro, y finalmente de cobalto. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y ahí hemos nombrado esa sal. Vamos con la siguiente. La siguiente, AgHMnO4, viene del ácido permangánico, que es el del ácido mangánico, que es el H2MnO4. El permangánico sería sin el 2. Como viene el ácido mangánico, tendríamos que sería el manganato, en este caso de plata. Pero como hay un hidrógeno hay que indicarlo, por tanto será hidrógeno manganato de plata. Nada entre paréntesis, ya que la plata solo puede tener un número de oxidación, por tanto no hay que indicarlo. Mientras que para la nomenclatura tradicional, pues primero habrá que nombrar el hidrógeno, ahora entre paréntesis el anión, que sería el tetraóxido manganato y de plata. Perfecto. Bueno, la siguiente que tenemos, la C, viene de un ácido hidrácido, en este caso del ácido sulfídrico, que sería el H2S. Por tanto, lo primero hay que indicar la palabra hidrógeno, porque tenemos un hidrógeno de más, y luego nombrar la sal común, hidrógeno sulfuro de cromo, número de oxidación del cromo 2. ¿Por qué sé que es 2? Bueno, porque esto que está dentro viene del ácido sulfídrico, que es el H2S, por tanto hemos perdido un hidrógeno. Tendría número de oxidación -1, necesidad de ganar un electrón. Y lo hemos tenido que duplicar, eso es que el cromo venía con 2 electrones de más. Mientras que para la nomenclatura de composición hay que indicar ese 2 que hay fuera, por tanto sería bis. Y ahora lo de dentro, bis hidrógeno sulfuro, todo junto, de cromo. Y ahí lo tendría.
Vamos con las últimas dos, que son las más complicadas, la D y la E, perdón. La D, en este caso viene del ácido fosfórico, que es el H3PO4, entonces sería fosfato de zinc. Pero tenemos hidrógeno, pero no solo es que tengamos un hidrógeno, en este caso tenemos dos, y hay que indicar que hay dos hidrógenos, por tanto será el dihidrógeno fosfato, ¿vale? Ese di indica que hay dos hidrógenos de zinc. Nada para los números de oxidación del zinc, no hay que indicarlo porque solo tiene un número de oxidación, por tanto ahí queda. Mientras que para la nomenclatura de composición, pues tendremos que indicar primero este 2 de fuera con la palabra bis, ahora el 2 del hidrógeno con la palabra di, entre paréntesis tetraóxido fosfato, cerramos corchete, cerramos paréntesis de zinc. Daros cuenta como por qué al final dijimos, pero ¿por qué no se utiliza la decomposición si es más sencilla? Bueno, daros cuenta ya de los nombres tan largos que empiezan a salir, ¿vale? Por eso se opta siempre, casi siempre, por la tradicional. Y bueno, vamos con el último de abajo. El último de abajo viene del ácido silícico, que es el H4, ¿vale? SiO4. Ha perdido dos hidrógenos, ¿vale? Ha perdido dos hidrógenos y se ha unido con el magnesio. Bueno, en este caso sabemos que el magnesio tiene número de oxidación más 2. Pero si no supiéramos qué número de oxidación tiene, al saber que viene, bueno, que ha perdido dos hidrógenos y por tanto tendría una cadencia de 2 electrones, que son justo los que están proporcionando el metal, diríamos, bueno, pues el número de oxidación del magnesio sería más 2. Bueno, vamos a nombrarlo. Como viene del ácido silícico, será el silicato. Pero hay que indicar que tiene dos hidrógenos, por tanto, dihidrógeno silicato de magnesio. Voy a ponerlo debajo la nomenclatura tradicional, ya que va a ser bastante composición, perdón, que ya va a ser bastante grande. En este caso tendremos dos hidrógenos, por tanto, dihidrógeno y ahora tetraóxido silicato de magnesio. Bueno, y ahí veis cómo hemos nombrado estas sales ácidas. Bueno, pues para el siguiente ejercicio que os propongo vamos a darle la vuelta. Voy a poneros ahí una serie de nombres y vamos a intentar formularlos. Bueno, ahí tenéis el ejercicio 2 en el que vamos a formular los siguientes compuestos. Voy a hacer los dos primeros paso a paso, ¿vale? Para que veáis cómo se van haciendo, pero bueno, una vez que cojáis soltura, pues ya lo podréis hacer todo de primeras. Hidrógeno cromato de potasio. Primero, vamos a irnos a la segunda parte. Cromato, eso es que viene del ácido crómico. Acordaros, ácido crómico H2CrO4. Por tanto, el cromato será el CrO4, sería 2 menos porque ha perdido dos hidrógenos. Pero como en este caso solo va a perder uno, tendríamos HCrO4 menos. Ese sería el ion que se forma. Bueno, en este caso como se va a combinar con el cromato que es K+, parece que este anión que necesita un electrón y este que le sobra un electrón se pueden unir fácilmente como KHCrO4. Y esta sería la oxosal correspondiente, ¿vale? La sal ácida correspondiente. Lo mismo para el hidrógeno sulfuro de hierro. El hidrógeno sulfuro viene del ácido sulfhídrico, que sería el H2S, que al perder un hidrógeno, quedaría como HS-. Como se va a unir con el oro, pero que tiene como número de oxidación 3, a este solo le va a hacer falta un electrón, pero el oro le va a proporcionar 3. Por tanto, lo que tenemos es que triplicar este anión que tenemos ahí. Por tanto, será AU HS triplicado. Ahí le tenemos. Vamos con uno de nomenclatura de composición. Bis dihidrógeno tetraóxido fosfato de mercurio. ¿Veis? Para que veáis que, claro, al ser nombres tan grandes ya se complica todo bastante. Primero, bis. Este bis me va a indicar que todo lo que hay aquí tiene que estar con un 2. Vamos a dar un paréntesis y un 2 fuera. Perfecto. Ahora vamos con lo de dentro. Me dice, hay dos hidrógenos, dihidrógeno, H2. Hay 4 oxígenos, O4. Y el fosfato
H2PO4 y luego fuera de mercurio, Hg. Bueno, pues este sería la sal ácida correspondiente. Siguiente, hidrógeno sulfito de cromo. El sulfito viene del ácido sulfuroso, que es el H2SO3. Por tanto, tendremos, como va a perder solo uno de los dos hidrógenos, HSO3. Este tendría falta de un único electrón. Pero mirar, el cromo le trae 6. Por tanto, hay que poner ahí un 6. Y luego el cromo. Esa sería la sal ácida correspondiente. Y vamos con el último, hidrógeno sulfato de níquel 2. El sulfato viene del ácido sulfúrico, que es el H2SO4, por tanto, como tiene un hidrógeno, solo habrá perdido uno, HSO4. Que a este le haría falta ganar un electrón, pero el níquel, como le va a proporcionar 2, pues necesitamos 2 de ese grupo. Ni. Y ahí tendríamos la sal ácida correspondiente. Bueno, pues con ello ya hemos practicado todo lo que podíamos practicar acerca de estas sales ácidas. Espero que lo hayáis entendido y que ahora ya pues tendréis dominada la formulación inorgánica. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle a like y activar las notificaciones.